Ricardo, vamos a aprovechar todo este bloque para hablar con Enrique Divo. Sí, señor. Que siempre es uno de los hombres que más conoce y te va cantando antes cómo viene la jugada. Bueno, cómo viene la jugada en el transporte público, especialmente aquí en Córdoba y en el interior del país. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bien. Bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, ¿en qué punto estamos? Porque dicen que si el lunes no está pagada o no están los fondos que se deben abonar por parte de la Nación, ¿se para otra vez en el transporte? No, en principio la plata que corresponde al mes de mayo de adelanto por parte de la Nación no había llegado, pero la municipalidad ya ha comunicado que adelanta los fondos para evitar el conflicto la semana que viene y que haya servicio normal. A pesar de que, digamos, yo escuchaba a gente de la UTA Nacional decir, sí, sabemos que en algunas provincias tienen acuerdos, como el caso de Córdoba, pero hay que ver la UTA si el resto se solidariza y hace causa común con los otros lugares que no tienen... Esa es una decisión que la va a tomar Roberto Fernández en Buenos Aires, que seguramente va a bajar a todas las filiales, pero técnicamente si Córdoba, la plata está y los trabajadores cumplen los salarios y cobran sus salarios, no estarían en condiciones legales de convocar una medida de fuerza. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo estimo que no va a haber problema el día lunes. ¿En Córdoba? En Córdoba no creo que haya problema. Ahora, Enrique, ¿la municipalidad adelante recupera los fondos esos? Sí. Después Tardíamente, ¿no? Sí, así es. Después cuando los fondos de Buenos Aires llegan, se compensa y la municipalidad obviamente esos fondos los vuelve a colocar en caja. Pero eso viene pasándose mucho en Córdoba. La demora por parte de la Nación, los incumplimientos con la provincia. Yo creo que lo que tenemos que seguir discutiendo, y yo te lo adelanté, Pepe, hace bastante. Yo te dije cuál creía que era la solución, que es la que terminó siendo, para solucionar el conflicto que tuvimos días pasados. También digo que el aumento de boletos es insuficiente, estos 10 pesos que se incrementó conjuntamente con más fondos por parte de la Nación y provincia para paliar esta paritaria que se había negociado anteriormente en Buenos Aires, nos va a cargar problemas a futuro, seguramente, en el corto plazo. Los números siguen estando lejísimos. A ver, si decimos, yo sé que aburren los números, pero si no, no lo vamos a entender a esto. Sí. Si decimos que se van a destinar, estimadamente, unos 360.000 millones de pesos todo el año para sostener el transporte público de pasajeros. 360.000 dijiste, ¿no? Sí. Si decimos que el AMBA tiene unos 50.000 trabajadores para 18.000 unidades de transporte y que en el interior tiene estimativamente 30.000 trabajadores para 10.000, nosotros sabemos que los subsidios son por unidad, pero lo que pasa es que lo que va por unidad en Buenos Aires van casi 1.300.000 pesos por unidad y en el interior no llega a 300. O sea que estamos hablando, haciendo números proporcionales, que estamos hablando de un 60-40, que es lo que necesitamos que se modifique en materia de subsidios. Y no pasa, y estamos lejísimos. Hoy sigue siendo el reparto 85-15. ¿Cuánto tendría que valer el boleto hoy acá puro, en Córdoba? Yo no coincido con los números de FETAP. FETAP dice hoy que tendría que estar en 130. Yo estimo que en 110 pasaremos un verano tranquilo. Yo estoy hablando solamente de incrementos salariales. No contemplo la inflación y todo lo que también forma parte del servicio de transporte, que es combustible, neumático, gasoil. El gasoil sabemos que ha aumentado 10 veces en el transcurso de este año. Bueno, y cubiertas nomás. Bueno, es gracioso, el litro de gasoil sale 2 veces lo que sale un boleto de transporte. Considero que va a ser inviable la propuesta de peronismo federal que encabeza la doctora Vigo, porque eso significa... Un boleto federales. Un boleto único con un idéntico precio para todo el país, porque importa más subsidio, que sabemos que hay una limitación concertada con el acuerdo con el Fondo Monetario de reducir déficit fiscal y gasto público. Sí considero que va a ser más viable y estoy viendo una jugada política que mi olfato me dice que es la que puede correr, que ustedes son contestes de este famoso reclamo que han hecho 16 gobernadores del peronismo, apoyando el proyecto de UNIAC de San Juan y de Yemil de Tucumán, que importa lisa y llanamente hacer un reparto distinto del que hoy tenemos, y que vaya paradoja también lo firmó Kicillof. Estamos hablando del AMBA.
Pero bueno, lo que haya firmado Kicillof, él dice llanamente porque él sabe que lo que pierde de coparticipación del transporte lo recibe por ATN y por otro lado. O sea que, en definitiva... Tiene su compensación. Sí, el único perjudicado en esto va a ser Capital Federal. Seguramente Rodríguez Larreta, pero son todas cuestiones de análisis político que no están en mi darlas. Yo insisto, ya judicializar el tema no es viable. Creo Había que planteado una vez que esa era una alternativa. sí, era un paso previo obtener una resolución de la Corte Suprema que declarara la inconstitucionalidad en materia de reparto de subsidios, lo que habilitaba ir después al poder que corresponde enmendar esto, que es el legislativo. Ese paso ya se ha evitado con este proyecto de esta ley de transporte de fondos de compensación federal, que es la que plantea el senador Uñac y el senador de Tucumán. Esperemos que salga rápido, porque, insisto, de acá a 2 o 3 meses va a haber serios inconvenientes para seguir afrontando este aumento salarial. Y el proceso inflacionario. Porque se ha fijado un monto fijo, ya está acordado. Lo que se ha dado en materia de aumento no llega a los 300 millones de pesos más que estamos necesitando. Y yo veo muy difícil que el intendente... Aumente el boleto. Los aumentos de boletos históricamente son 2 por año. Claro. Enero y junio. Ya hemos tenido los incrementos de este año, incluso lo ha adelantado. Y no nos olvidemos que el año que viene hay elecciones, o sea, todo va atado de la mano. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo creo, y yo creo que el boleto de transporte tendría que tener por lo menos una actualización trimestral. Hoy. En estos periodos inflacionarios. En este proceso inflacionario que estamos viviendo. Pero como ni sabemos en qué va a terminar todo esto, hablan de 3 dígitos, 2 dígitos, pero vemos que no va entre el 5 y el 6, el 5 y el 6, alimentos y lo demás mucho más arriba. Entonces es un escenario complicado. Esperemos que el Poder Ejecutivo Nacional, sea por decreto o avalando rápidamente en la comisión respectiva este proyecto de ley, incremente por lo menos a un 30% el reparto de subsidios al interior del país. ¿Las empresas cómo aguantan esto? ¿Aguantan las empresas? Hoy sí, hoy los márgenes, o sea, no son los de antes ni mucho menos, pero hay algo que es muy importante y que nadie dice. Hoy tenemos hoy tenemos números de utilización de servicio más altos que incluso antes de que empezara la pandemia. Ajá. Hoy el corte de boleto es más alto del que había antes de que empezara la pandemia. O sea que la actividad está creciendo. Esto ha traído oxígeno porque en realidad las empresas, salvo las empresas de larga distancia, que son las que están más complicadas y a las cuales les cuesta mucho competir hoy y hace mucho tiempo, el transporte público de pasajeros se ha venido sosteniendo pura y exclusivamente por los subsidios. Si no, no sería rentable comercialmente hablando. Pero hoy las empresas, con este aumento de boleto, con esta implementación de más subsidios por parte de la nación y la provincia, están con un poco de aire fresco. ¿Cómo hacen, por ejemplo, países, no sé si desarrollados, pero que tienen sí la mentalidad de que el transporte tiene que ser subsidiado sí o sí, y que en muchos casos es estatal o en otros casos es tercerizado, como en este caso, pero que tienen ya el aporte determinado y que normalmente no hay inconveniente con estos paros? Sí, bueno, pero estamos hablando de contextos de países, Pepe, que... Países ordenados. Ordenados y que no tienen la situación económica que tenemos nosotros. Durante la pandemia, el servicio de transporte se resintió en todo el mundo. ¿Sí? En España, en Italia, en Francia cayó a un 40%. En casi todos estos países, obviamente que el transporte es subsidiado, como muchos otros rubros que hacen los servicios generales son subsidiados, pero en otro contexto de país, en otro contexto económico. Lo que pasa, Enrique, acá son subsidiados, pero encima son malos también los servicios, porque no son buenos los servicios. La gente tiene que esperar 50 minutos, 40 minutos. Es que acá lo grave que también está pasando y que no hablamos es que no hay inversiones hace más de 2 años en materia de transporte. Es el tema. No solamente es la frecuencia, no solamente es la calidad, sino el estado de la flota. Y hoy es inviable pedir a una empresa que salga a renovar flota. Nosotros sabemos perfectamente, en base a la ordenanza vigente, a los pliegos que se firmaron en su momento, la imposición que tienen las empresas cada 10 años de renovar flota o de actualizar.
Pero hoy el intendente está haciendo magia para que el sistema funcione y obviamente no puede estar con la pistola justiciando a las empresas, a ver, cómprame coches, porque hoy la verdad la prioridad es que la gente tenga el transporte en la calle. ¿Y cómo compra un municipio? Perdón, ¿cómo compra un municipio en unidades? Porque para TAMSE o... El municipio tiene acceso al crédito que no tienen las empresas privadas. Empecemos por ahí, como lo tiene el Estado provincial y el Estado nacional. Tiene ingresos, pero absolutamente superiores a lo que puede tener una empresa. Las empresas no dan pérdida. Si no, nadie explota un servicio de estas características con 800.000 empleados por el bien común, a ver, digamos las cosas como son. Sí. Obviamente que es rentable, es plata todos los días, pero lo que yo digo es que los márgenes no son los mismos que se manejaban con anterioridad en lo que es el transporte público. Ahora, el incremento del boleto no tiene algún tipo de relación económica con el mismo precio, con el precio del boleto. Es decir, la empresa, al haber multiplicado la cantidad de boletos cortados. Pero no. Bueno, eso hoy da más margen, pero es variable, Ricardo, es variable. Nosotros estábamos diciendo no hace mucho tiempo que habíamos subido entre un 50 y un 70% el promedio de la utilización del servicio. Hoy estamos diciendo de que el servicio está con mejor nivel de lo que tenía antes de la pandemia. Obviamente que si haces una ecuación, los números son otros. Pero, insisto, los 70 pesos, diga el que lo diga, y lo ratifico y lo firmo donde sea, son absolutamente insuficientes para que al corto plazo no volvamos a tener problemas. Cuando me consultaban antes del arreglo paritario, yo le estimaba un boleto por lo menos entre 80 y 85 pesos. Ni los 130 que planteaba FETAP con su minuta de costos, ni los 70 que terminó concediendo el municipio. 80, 85 pesos nos garantizan que nosotros durante este segundo semestre, con este incremento que había de la utilización del servicio, tengamos un veranito medianamente tranquilo. Pero eso sin calcular el índice inflacionario que puede llegar de nuevo a golpear el tema del repuesto, el tema de rotura ¿cómo es? Por eso digo, estoy esperanzado de que este proyecto de ley salga al mediano plazo, porque es una cuestión que está resuelta políticamente y porque el que podría ser el mayor perjudicado, que es Kicillof en Buenos Aires, va a recibir a través de ATN la compensación de lo que le quiten en fondos coparticipables. Claro. No sé si no va a llegar a ser un 60-40, que sería lo lógico, conforme los números que hablábamos al principio del programa, pero yo estimo que si estamos en un 15 y si llega a un techo de un 25, un 30%, la situación va a variar mucho a futuro. ¿Vos crees que qué tiempo de lo que has escuchado que se maneja que puede salir esta ley? Pues, mira, Pepe, en la política los tiempos es impredecible. Son absolutamente imprevisibles. Como viene, que nunca ha pasado este consenso general, salvo del gobierno de Córdoba, que no ha adherido a esto porque tiene su proyecto propio, esto tendría que, si vos me preguntás a mí cuándo tendría que salir, antes de noviembre. Ya ahora, ¿qué va a pasar? La verdad que no estoy en condiciones de aseverar, en lo más mínimo. El tema también es si lo soporta la sociedad, ¿no? Sí, claro, sí, bueno. El tema es eso. De todos modos, avisarás que en 2 o 3 meses si se puede volver a repetir la misma situación. Sí, lo que la sociedad no va a avisorar es otro aumento de boleto. Claro. Eso, sin lugar a dudas, y más con la situación que estamos viviendo. Va en consonancia con también... Sí, y esto, insisto, esto no es una reducción de trabajadores, de que Córdoba tiene más trabajadores por unidad que las otras provincias, no. Esto es una cuestión de números, de calzar los números entre costo de boleto y subsidio. Lo que es inviable al corto, al mediano y a largo plazo es una reducción pragmática y programada de los subsidios, porque eso va a ser un hecatombe. Bueno, Enrique, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto. Como siempre.